Hoy vamos a adentrarnos en el lado más desconocido y polémico de Hwang In-jeop, un actor que ha conquistado el mundo del K-drama, pero que ahora está rodeado de rumores, teorías y supuestos secretos que están sorprendiendo a todos. Lo que verás no es la imagen perfecta que muchos conocen, sino historias ocultas, contradicciones y versiones no confirmadas que generan debate y controversia. Algunos hablan de decisiones del pasado, otros de relaciones profesionales tensas y detalles que podrían cambiar tu percepción. Pero nada de esto está confirmado, y precisamente eso lo hace aún más misterioso. Si quieres seguir viendo este tipo de contenido, suscríbete al canal. Tu apoyo es clave para que YouTube recomiende estos videos a más personas interesadas en el entretenimiento. Deja tu like, ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Si puedes apoyar aún más, usa el Super Thanks para seguir creando contenido más profundo. Y si no puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. Quédate hasta el final. La última revelación te dejará impactado. Cuando Hwang In-jeop apareció en las pantallas de medio mundo interpretando a esos personajes de mirada profunda y silencio cargado de significado que lo convirtieron en un fenómeno global prácticamente de la noche a la mañana, la imagen que el público construyó alrededor de él fue tan poderosa, tan completa y tan seductora que resultaba casi imposible imaginar que existiera algo detrás de ella que no encajara perfectamente con esa narrativa de hombre misterioso, exitoso y emocionalmente inaccesible que sus personajes proyectaban con tanta consistencia en cada escena que protagonizaba, en cada mirada que lanzaba hacia la cámara con esa precisión casi milimétrica que hacía que los espectadores sintieran que esa mirada estaba dirigida específicamente a ellos y no al objetivo de una cámara en un set de grabación rodeado de técnicos y equipos y la logística ruidosa y ordinaria que caracteriza la producción televisiva real. Porque hay algo en la manera en que Hwang In-jeop existe frente a una cámara que hace que las personas sientan que lo que están viendo es real de una manera que trasciende la actuación convencional, que esa intensidad que transmite no está siendo fabricada a través de técnica y disciplina actoral sino simplemente revelada, destapada, dejada salir a la superficie desde algún lugar interno donde vivía antes de que las cámaras empezaran a rodar y donde continuará viviendo mucho después de que lo hayan hecho. Que el actor no está interpretando una emoción de la manera en que un artesano produce un objeto siguiendo instrucciones específicas, sino que está dejando que una emoción genuina y preexistente encuentre su camino hacia afuera de la manera más controlada y más hermosa posible, como si su trabajo no fuera crear algo sino simplemente no impedir que algo que ya existe se manifieste. Y esa sensación de autenticidad, esa convicción tan difícil de sacudir de que lo que se ve en pantalla corresponde directamente a lo que existe en la vida real del hombre detrás del personaje, fue el combustible que alimentó una de las bases de fans más apasionadas, más globalmente distribuidas y más emocionalmente comprometidas que el entretenimiento coreano ha producido los últimos años, una base de fans que no se formó simplemente porque un drama fue popular sino porque algo en ese drama, algo específicamente localizado en la presencia de Hwang In-jeop dentro de él, tocó una fibra emocional en personas de culturas y contextos completamente diferentes con una consistencia que sugería que estaba llegando a algo genuinamente universal y no solamente a una sensibilidad cultural particular. Pero la realidad que existía detrás de esa imagen, la realidad cotidiana y concreta y completamente ordinaria en sus dificultades de lo que significaba ser Hwang In-jeop durante los años de mayor exposición pública, era una historia completamente diferente que se desarrollaba en paralelo a la narrativa de éxito y perfección que el mundo veía a través de las pantallas y las revistas y los perfiles de redes sociales, una historia más oscura, más complicada, más desordenada en sus bordes y en muchos sentidos más interesante precisamente porque contradecía de manera tan radical todo lo que parecía evidente desde afuera, todo lo que la imagen cuidadosamente construida y cuidadosamente mantenida sugería sobre la vida interna del hombre que la habitaba. Porque mientras los fans se enamoraban de su voz profunda, de esa calidad vocal específica que tenía la capacidad de transmitir más emoción en una sola frase dicha en voz baja que otros actores conseguían con monólogos enteros, de esa mirada específica que podía comunicar en 2 segundos todo lo que los guiones necesitaban páginas enteras para expresar con palabras, de su presencia física que llenaba el encuadre de una manera que los directores de fotografía agradecían profundamente y que los espectadores no podían ignorar aunque hubieran querido hacerlo, mientras todo ese fenómeno de adoración colectiva crecía y se extendía por continentes con una velocidad que nadie en la industria había anticipado completamente y que habría resultado difícil de creer si no hubiera estado ocurriendo de manera tan evidente y tan documentada. Para entender completamente lo que Hwang In-jeop es hoy,
para comprender de verdad y con la profundidad que la complejidad de su historia requiere las múltiples capas que componen tanto al actor extraordinariamente talentoso que el mundo conoce a través de las pantallas como al ser humano completamente ordinario en sus vulnerabilidades y sus miedos que existe debajo de todos los títulos y los reconocimientos y las portadas de revistas y los millones de seguidores, es absolutamente necesario regresar a un periodo de su vida que el mundo del entretenimiento coreano tiende a mencionar de manera superficial y casi anecdótica cuando lo menciona en absoluto, pero que en realidad constituye el fundamento psicológico sobre el que todo lo demás fue construido y que por eso tiene una influencia sobre su manera de verse a sí mismo y de moverse en el mundo que ninguna cantidad de éxito posterior, por masivo y por sostenido que haya sido, ha logrado borrar completamente ni ha podido reemplazar. Con narrativas más amables y más fáciles de cargar. Porque Hwang In-jeop no es el tipo de historia que la industria del entretenimiento prefiere contar sobre sus estrellas, esa narrativa limpia y satisfactoria del talento precoz que fue descubierto casi por casualidad a una edad temprana, que captó la atención de las personas correctas en el momento correcto, que ascendió de manera relativamente directa y meteórica siguiendo el arco narrativo ordenado y reconocible que hace que las biografías sean fáciles de resumir en titulares y fáciles de convertir en contenido inspiracional que circula por redes sociales acompañado de música emocionalmente manipuladora. Su historia es más complicada que eso, más larga en su desarrollo, más irregular en sus contornos y en ciertos sentidos más dolorosa de sostener en la memoria, la historia de alguien que llegó tarde a la fiesta, que comenzó su camino dentro de la industria en un momento en que la mayoría de sus contemporáneos ya llevaban años dentro del sistema y habían tenido tiempo de acumular la experiencia, los contactos y la seguridad relativa que da el conocimiento profundo de un ambiente que uno ha habitado durante suficiente tiempo, que tuvo que abrirse camino en una industria notoriamente competitiva, notoriamente exigente y notoriamente despiadada con quienes no encajan perfectamente los moldes físicos y temporales y narrativos que el sistema ha establecido como estándares, y que lo hizo cargando el peso específico y psicológicamente agotador de saber que el tiempo, en un negocio que trata la juventud como un recurso no renovable y que tiene una relación profundamente problemática con el proceso natural de envejecimiento, no era precisamente su aliado más confiable en esa batalla. Los años que pasó intentando establecerse antes de que el éxito finalmente llegara de una manera que superó todas las expectativas razonables fueron años caracterizados por una incertidumbre que tiene una textura específica y muy poco glamorosa, una incertidumbre que se vive en el cuerpo y no solamente en la mente, que cambia la manera en que una persona se para en el mundo y la manera en que lee las señales que ese mundo le manda de vuelta. Existe una ilusión muy poderosa, muy persistente y extraordinariamente difícil de sacudir sobre la vida de las personas famosas que es casi universal en su alcance geográfico y cultural y que la industria del entretenimiento tiene un interés comercial muy concreto en cultivar, en amplificar y en mantener viva porque su modelo de negocio depende en parte significativa de que el público continúe creyendo en ella, y esa ilusión es la de que el éxito masivo resuelve los problemas fundamentales de la existencia en lugar de simplemente reemplazarlos con un conjunto diferente de problemas que desde afuera son menos visibles, pero desde adentro pueden ser igual de pesados o en algunos casos más pesados precisamente porque son más difíciles de articular sin parecer ingrato o desconectado de la realidad de la mayoría de las personas. La ilusión dice que llegar a un cierto nivel de reconocimiento público, de privilegio material y de influencia cultural significa que la vida se vuelve fundamentalmente más fácil, más satisfactoria, más libre de las ansiedades cotidianas y del sufrimiento ordinario que caracteriza la existencia de las personas que no han alcanzado ese nivel, como si la fama fuera una especie de antídoto universal contra todas las formas de malestar humano. Es una ilusión comprensible porque responde a algo que es emocionalmente verdadero en algún nivel básico y que no debería descartarse completamente. El dinero y el reconocimiento resuelven problemas reales y concretos, abren puertas que de otra manera permanecerían irremediablemente cerradas. Ofrecen opciones y libertades y accesos que genuinamente no existen sin ellos y que marcan diferencias reales en la calidad de vida cotidiana de las personas que los tienen versus las que no los tienen. Pero la ilusión se vuelve problemática, se convierte en una distorsión significativa de la realidad, cuando se transforma en una narrativa total y absoluta que no deja espacio para la complejidad. Cuando la imagen de la vida del famoso que el público ve en las revistas y en los eventos de alfombra roja y en los perfiles de redes sociales cuidadosamente curados se toma como representación completa y fidedigna de esa vida en lugar de como lo que realmente es, una selección extremadamente editada. De los aspectos más presentables, más fotografiables y más envidiables de una existencia que,
exactamente como todas las existencias humanas sin excepción alguna, tiene sus propias sombras. Hay una paradoja en el corazón de la historia de Hwang In-jeop que se vuelve más evidente e más imposible de ignorar cuanto más tiempo se pasa pensando en ella con la atención y la honestidad que merece, y es la paradoja de un hombre cuya mayor fortaleza profesional, esa capacidad extraordinaria de transmitir emoción con una autenticidad tan convincente que hace que millones de personas en diferentes continentes y culturas sientan cosas reales y profundas frente a sus actuaciones, está directamente vinculada de una manera íntima e inseparable con una vulnerabilidad personal que él ha pasado años intentando mantener cuidadosamente fuera de la vista del público, como si las dos cosas fueran posibles de separar cuando en realidad son dos caras de exactamente la misma moneda y ninguna puede existir completamente sin la otra. Porque para ser tan convincente como lo es en la pantalla, para dar vida a personajes emocionalmente complejos de una manera que no se siente fabricada a través de técnica actoral sino genuinamente revelada desde adentro, se necesita algo más que dominio técnico, más que conocimiento de los mecanismos de la actuación y de los recursos expresivos disponibles. Se necesita tener acceso real y directo a algo que vive dentro de uno mismo, algo que no puede ser manufacturado ni simulado de manera completamente convincente porque el público, con una intuición colectiva que es más sofisticada de lo que los propios espectadores a menudo reconocen, puede sentir la diferencia entre una emoción que proviene de un lugar verdadero y una que está siendo construida desde afuera hacia adentro. Se necesita conocer desde dentro, desde la experiencia encarnada y no solamente desde la comprensión intelectual, las texturas específicas de las emociones que se está representando, tener algún tipo de conexión genuina y directa con los territorios psicológicos que el personaje habita, con los miedos y las inseguridades y las ternuras y las soledades que lo definen como ser humano dentro de la ficción. Y Hwang In-jeop claramente tiene ese acceso, claramente conoce esos territorios de una manera que es íntima y directa y no mediada por la distancia académica de quien los estudia desde afuera, una manera que se traduce inevitablemente en actuaciones que trasciende la técnica y llegan a algo que las personas sienten como verdadero con una certeza que no pueden siempre explicar racionalmente pero que no pueden tampoco negar. Lo cual significa, con una lógica que es tan simple como es incómoda para él, que todo lo que ha trabajado tan cuidadosa y consistentemente para mantener oculto a lo largo de su carrera pública, todas esas inseguridades profundas que lo acompañan desde los años de lucha anteriores al éxito, todos esos miedos persistentes que el reconocimiento masivo no ha logrado silenciar de manera definitiva, toda esa dificultad genuina para confiar completamente en las personas y para dejarse ver con la vulnerabilidad sin filtros que la intimidad real requiere, lejos de ser debilidades que contradicen su imagen pública o que deberían avergonzarlo o que representan algo que necesita ser corregido o superado, son precisamente las fuentes más directas y más productivas de donde proviene lo que hace que su trabajo sea tan poderoso, tan resonante y tan difícil de olvidar para quienes lo experimentan.